Sean todos bienvenidos a esta su casa, a esta su iglesia Monteoret, hoy domingo 30 de noviembre del 2025. Amén. Les damos la más cordial bienvenida y vamos a iniciar con nuestro servicio cúltico este domingo. Así que prepárese, abra su mente, abra su corazón, abra sus oídos para estar atentos a la palabra de Dios el día de hoy. Así que le invito a que hagamos una oración. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias porque nos has permitido, Señor, llegar con bien, porque nos ha traído, Señor, Dios, con cuerdas de amor delante del trono de su gracia en esta mañana. Padre, gracias porque has puesto en nosotros el querer como el hacer. Tu Espíritu Santo ha inquietado, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, y hoy estamos aquí un domingo más. Padre, le damos la gloria, le damos la honra y le damos la alabanza, Señor, por la vida, por la salud que nos permite, Señor, y porque hoy, Señor, es un día agradable, Señor, es un día maravilloso estar delante de su presencia, Padre. Así que, Señor, prepara nuestros corazones, prepara, Señor, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, estén atentos a tu palabra en esta mañana, y que esta palabra, Señor, no regrese vacía, sino que caiga, Señor, en buena tierra y que lleve fruto al 100%. Padre, que nos gocemos también en el tiempo de alabanza, que nos gocemos, Señor, en el tiempo de la enseñanza y de la predicación. Padre, todo esto se lo pedimos, se lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, y que sea su bendito Espíritu, Señor, obrando en la vida de cada uno de nosotros, Padre, para que seamos, Señor, edificados, para que seamos fortalecidos, Señor, en fe y en tu palabra. Todo esto se lo pedimos, se lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias. Bueno, así de pie aprovecho y vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a ver Gálatas 1:6. Amén. Gálatas 1:6. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 12. Y dice la palabra del Señor. Cuando tenga la cita, diga amén, por favor. Amén. Amén. Y dice la palabra del Señor, sígame ahí con la mirada. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Sí? Ponga mucha atención, dice, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí del hombre, de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Tome su lugar, mi amado hermano. Bueno, hay algunas palabras aquí, y quiero ver esto, si pusieron atención de lo que está hablando el apóstol Pablo, y si nosotros vemos ahí o hemos estudiado la carta de los Gálatas, el apóstol Pablo es alguien que está poniendo al tanto a los Gálatas de todo aquello que se está presentando con aquellos falsos maestros, con aquellos falsos predicadores, con aquellos falsos judaizantes que están infiltrados dentro de la iglesia de Galacia y que están pervirtiendo el evangelio, como dice. Están filtrando el evangelio, están adulterando el evangelio
Y obviamente todo esto está causando problemas espirituales dentro de la iglesia. Entonces el apóstol Pablo aquí habla y le dice, bueno, tengan cuidado, ¿sí? Tengan cuidado porque el evangelio que yo les anuncié es el evangelio de Cristo, no es otro evangelio. El evangelio que yo predico es la palabra de Dios. El mensaje que yo predico es ese mensaje de gracia que va a producir esa fe en tu vida. Y el apóstol Pablo defiende todo esto, defiende ese evangelio. Ajá. Defendió con pasión, con vigor todo ese evangelio, el apóstol Pablo. Un evangelio de libertad, un evangelio que trajo a esa libertad a la vida de los creyentes. Pero repito, había gente, había judíos que se oponían a todo esto. Muy bien, pues hoy nuestro tema es muy importante, como todos los que hemos venido enseñando, venido dándoselos aquí a conocer a ustedes. Y miren, antes de empezar, quiero hacer un pequeño anécdota o un pequeño relato que sucedió con mis hermanas hace muchos años. ¿Sí? Resulta que un día allá en Oaxaca llega un varón, toca la puerta. Yo tendría como 9, 10 años. Voy, abro la puerta y me pregunta que si está mis papás o alguien mayor que yo, y le digo sí. Y le hablo a mi hermana. Y sale mi hermana y ya la acompaño, me quedo en la puerta, y este varón lo que hace es decirle, mire, traigo una necesidad, mi esposa está enferma y la verdad no tengo dinero, mire, aquí está la receta para comprar los medicamentos. Y mire, dice, me veo en la necesidad de vender algunas prendas de ella, y aquí traigo un pulso o esclava, no sé cómo se le llame, traigo una cadena y traigo unos aretes, y mire, son de oro, son de mi esposa, y de verdad yo no me quiero deshacer de ellos. Y bueno, ahí, ¿no? Haciéndose que pues tenía mucha necesidad. El caso es que dice, pues yo estoy pidiendo tanto, porque mire, son de oro puro y eso, ¿no? Y le dice mi hermana, ¿sabe qué, señor? Pues es que no tengo dinero. Dice, ándele, lo que tenga. Dice, es bueno, necesito comprarle el medicamento para mi esposa. Dice mi hermana, bueno, a ver, espéreme, ¿no? Y porque emocionada, ¿no? Viendo todo eso. Y no sé cuánto, la verdad no recuerdo cuánto le dio. Y así le digo, oiga, dice, no, mire, estoy perdiendo, ¿no? Todavía haciéndose la víctima, estoy perdiendo porque esto vale mucho más, dice, y no, dice, pero pues bueno, dice, ya me lo llevo. Bueno, agarra y se lo lleva, ¿no? Ya se fue. Al rato llega mi otra hermana y le pregunta, y le dice, no, mira lo que compré, ¿no? Una ganga, ¿no? Dice, mira, son de oro, mira. Y mi hermana se queda así y dice, ¿en serio? Y se quedó con esa duda. Y va y toma un trapo, un pedazo de manta, y le dice, a ver, ven, vamos a ver si es de oro. Y lo empieza a frotar, ¿no? Empieza a frotar el pulso o la esclava, no sé cómo le llamen. Y, wow, sorpresa, ¿no? Porque se empezó a despintar. Y empezó uno y luego con otro, y la cara de mi hermana no se me olvida cómo dice, no, pero él dijo que era de oro. Pues sí, él lo dijo. ¿Y a qué voy con todo esto? Mire, porque muchas veces hay veces que nos ha pasado, y no solamente con eso. Actualmente muchas veces nosotros vemos productos falsificados. Hemos visto billetes que incluso algunos de nosotros los hemos recibido como buenos, pero al final nos damos cuenta que es falso, ¿sí? Por alguna razón, siempre va a haber algo que distinga al falso del original.
Pero la realidad, mis amados hermanos, que para esto se necesita tener algo de experiencia. Y así pasa con la palabra de Dios. Hay veces, como dice la palabra aquí, hay veces nos hablan del Evangelio, nos presentan el Evangelio, escuchamos el Evangelio y parece el Evangelio. Pero la realidad de las cosas, si nosotros no tenemos el discernimiento para darnos cuenta entre lo falso y lo auténtico, entonces eso pareciera que es bueno. Pero necesitamos tener esa experiencia, ese conocimiento. Por eso hoy nuestro tema va a ser, y vamos a hablar un poquito de esto, Pero ¿qué discernimiento? ¿De qué discernimiento vamos a hablar? De la Escritura. De la Escritura. Y si hablamos de la palabra de Dios, vamos a hablar de un discernimiento ¿qué? Espiritual. Amén. De un discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que es necesario que las cosas sean discernidas, dice el apóstol Pablo, allá a la iglesia de los Corintios, que sea discernida la palabra de manera espiritual. Sí. Entonces, nosotros, como yo decía, si a nosotros nos llegan a pagar con un billete de 1,000 pesos, y si no conocemos o si lo conocemos, pero vemos que en ese billete de 1,000 pesos viene la figura del presidente o del expresidente Vicente Fox, inmediatamente yo me daría que es bueno o es falso. Es falso. Que es falso, porque yo conozco que el billete auténtico de 1,000 pesos no trae esa figura. Y tenemos que aprenderlo, tenemos que discernir inmediatamente y darnos cuenta que ese billete es totalmente falso. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el falsificador hace un trabajo lo más parecido posible al original. Pero siempre habrá pequeños detalles de los cuales vamos a detectarlos. Y así es el Evangelio. Nosotros tenemos que estar atentos a la palabra cuando la escuchamos. Porque de esa manera, cuando nosotros tenemos ese discernimiento espiritual de la palabra, nos vamos a dar cuenta inmediatamente de qué evangelio nos están hablando. Y tenemos que saber que es del evangelio de Cristo. Porque vemos muchas personas en las calles hablando del evangelio, predicando el evangelio, hablando de Jehová Dios. Pero ¿de qué Dios nos predica? ¿De qué Jesús nos predica? Ajá. Y eso lo tenemos que saber. ¿Y cómo lo voy a saber? ¿Cómo lo voy a conocer? ¿O cómo voy a tener ese discernimiento? Bueno, yendo a la palabra de Dios, estudiando y como dice, escudriñando como aquellos hermanos de Berea, dice la palabra, ¿no? Ellos no se quedaban simplemente con lo que le decían, ellos iban y decían, nos dijo esto, pues vamos a comprobarlo si era cierto, ¿verdad? Así eran los hermanos de Berea, escudriñaban la palabra, ¿sí? Entonces, hablar de discernimiento espiritual en la iglesia es un tema muy importante porque vamos a conocer a conciencia las cosas que están ocurriendo en nuestras vidas y dentro de la iglesia. Y es importante, y hay razones, y razones importantes. Ajá. Hay muchas iglesias hoy en día que se dicen ser cristianas, muchas iglesias. Y existen grandes cantidades de denominaciones, nombres, renombres de iglesias, de pastores. Pero en realidad, ¿qué es lo que estamos nosotros escuchando?
¿Qué es lo que estamos oyendo? Ajá. Incluso hay muchos cristianos que nos quedamos con lo que nos dicen. Pero no escudriñamos la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra muchas veces que escuchamos o que leemos o que nos dicen, no le damos esa importancia que debe tener. Tanto que debería ser nuestra primera opción para ir a escudriñar y poder comprobar lo que a mí me han dicho, lo que yo he recibido. ¿Y qué hacen los cristianos contemporáneos? ¿Qué hacen? Se nos facilita muchas veces abrir mi teléfono, y si el pastor tocó un tema, no sé, X tema, de salvación, se me hace más fácil ir a las redes sociales, buscar un tema que hable de salvación, y ahí lo busco. Ya lo entendí, ya lo vi, pero veo otro y me habla de otra forma o me da otro punto de vista con respecto a la salvación. Y voy y veo otro y me da otro punto de vista de la salvación. ¿Y qué hago? ¿Qué tendría que yo hacer? Escudriñar la palabra y consultar y verificar realmente qué me está diciendo del tema de salvación. Ajá. Porque hoy en día es lo que muchos hacemos. Y tenemos que escudriñar la palabra. ¿Sí? La otra cosa es que hay muchas iglesias. Cuando nosotros llegamos a iglesias, vemos adentro y tienen pegado un cartel donde vemos su misión, su visión y el objetivo de la iglesia. No sé si lo han visto. Aquí alguna vez lo hicimos. Pero realmente, ¿cuánto de eso nosotros podemos cumplir? ¿O cuánto de eso se cumple dentro de la iglesia? ¿O cuánto de eso tenemos ese discernimiento para cumplir ese principio, ese valor o esa misión? Quizá hay veces ni entendemos todo eso. O lo que es aún peor, hay veces ni siquiera conocemos que la iglesia tiene esos conceptos de su visión, su misión y el objetivo de la iglesia. Ni siquiera lo conocemos. Y qué importante sería que lo conociéramos. Ajá. ¿Y esto por qué? Porque esto nos lleva a que como cristianos aún nos cuesta mucho trabajo estudiar las Escrituras. Nos aburre la palabra de Dios. Nos causa sueño la palabra de Dios. ¿Sí? Nos estamos durmiendo en la silla. Entonces cuando nos damos cuenta, pues ya creo que tengo una voz muy arrulladora, ¿no? Entonces eso pasa. Se nos hace tedioso. Ajá. Y tenemos que mirar la Escritura como algo útil a nuestra vida. Es algo que nos va a mostrar, nos va a enseñar y nos va a hacer crecer espiritualmente a medida de que yo voy entendiendo y voy a tener ese discernimiento espiritual para conocerla y aprovecharla en mi vida. Porque eso me va a ayudar a mí a crecer espiritualmente. Me va a hacer comprender las cosas. Me va a hacer ir adoptando el carácter de Cristo a mi vida. Para eso me sirve el discernimiento espiritual. Porque es algo que yo necesito. Nos aburrimos cuando nos hablan de teología sistemática. Cuando esta teología abarca los principios básicos, prioritarios para el conocimiento de la iglesia. Yo he dado algunos temas de teología sistemática. Y eso se nos podría hacer y tendría que ser algo interesante para nosotros. Pero la iglesia muchas veces pide algo práctico. Y es como decía por ahí alguien, ¿no? Vivimos en la época
La iglesia de Cristo vive la época del microondas, ¿sí? Porque todo lo queremos así, fácil y práctico. Y no es así. ¿Sí? Desafortunadamente nuestra vida se ha ido adaptando a esta vida contemporánea, a nuestra cultura que ha ido evolucionando cada día. Y como dice la palabra, ¿no? Se ha adaptado o nos hemos adaptado a las corrientes ¿qué? De este mundo. Donde ahora el pecado que hace se minimiza. Donde ahora a lo bueno le llamamos malo. Y donde ahora a lo malo le llamamos bueno. ¿Sí? Donde ahora la maldad y el odio que Dios siente contra todo esto, contra esa maldad, lo vemos o lo miramos de una manera equivocada. Y para eso nos sirve el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual nos capacita para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Entonces el discernimiento espiritual, ¿qué hace? Número 1. Distinguir. ¿Qué dije? Entre lo bueno y lo malo. Entre lo bueno y lo malo. ¿Qué más haría? ¿Qué más haría cuando yo ya tengo ese discernimiento y puedo entender las cosas? ¿Qué más haría? Pues cambiar mi rumbo. Cambiar su rumbo. Cuando tenemos ese discernimiento espiritual, distinguimos entre lo bueno y lo malo. Distinguimos entre lo justo y lo injusto. ¿Qué más? Distinguimos entre lo falso y lo auténtico. ¿Qué más? Número 4. Distinguimos entre la verdad y la Mentira. mentira. ¿Qué más? Entonces, cuando nosotros entendemos el discernimiento espiritual a nuestra vida, tenemos eso. Vamos a distinguir todo eso. Entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, entre lo falso y lo auténtico o lo verdadero, entre la verdad, entre verdad, la verdad y la mentira. Sí. Porque si no, de lo contrario, ¿qué es lo que pasa? Crecemos de esa manera. Sí. Por eso es importante que nosotros aprendamos a discernir espiritualmente la palabra de Dios. Muchos pastores predican el Evangelio. Muchos evangelistas predican el Evangelio. Pero cuando nosotros los escuchamos de manera detenida y vamos a discernir eso que hablan y escuchamos de una manera espiritual y de una manera atenta, nos damos cuenta de qué tipo de evangelio hay. En redes sociales vemos, y hay una mujer por ahí que dice que es profeta, y yo he visto algunas plenarias, conferencias de ella. Bueno, es un griterío que hace un griterío de todo y realmente no dice nada que
que sea edificante para la vida de la iglesia. Pero eso no es lo triste ni lo lamentable. Lo más triste y lamentable es que la gente le cree y le sigue, cuando realmente nunca abre la Biblia y lee un pasaje bíblico. Y la gente está ahí con algarabía y le aplaude por todo lo que hace y grita. Y digo, wow, ¿qué es esto? Hacen esas grandes declaraciones que hacen, ¿no? De prosperidad. Hablan de prosperidad. Hablan de que Dios no vino a esta tierra no para vernos pobres, sino para vernos ricos. Sí. Sí, ata, desata. Yo declaro, yo decreto. Lo que dice, ¿verdad? Yo decreto bendición, yo decreto esto, yo establezco. Bueno, ¿qué evangelio estamos escuchando, no? Realmente. Y lo más sorprendente es que vemos esas iglesias llenas de gente, de miles de gentes. Y digo, wow, es algo que es sorprendente verlo. Sí. Y entonces, como leímos aquí la palabra, pareciera que están predicando, como dice aquí cuando leemos a Gálatas, ¿no? Pareciera que estaban predicando un verdadero evangelio. Por eso el apóstol Pablo, cuando dice, estoy maravillado de que tan pronto hoy os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, ¿qué? Un evangelio diferente. Un evangelio distinto. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? No que haya otro. ¿Otro qué? No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Es lamentable cuando nosotros escuchamos y vemos de qué manera pervierten estas personas el evangelio. No solamente lo pervierten, lo filtran, lo adulteran. Pero aún peor, quienes lo escuchan lo creen. Y lo creen y lo asimilan porque no han escudriñado la palabra y no pueden debatir eso. Y nos quedamos así. ¿Sí? Y mire qué dice. Y sigue hablando el apóstol Pablo. Estoy con esos mismos en Gálatas ahí. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, o sea, fíjese hasta dónde el apóstol Pablo lleva todo esto. ¿Hasta dónde? Dice, como antes hemos dicho también ahora. No, perdón. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo. Y ese, si aún nosotros, ¿a quién se refiere? A los apóstoles. A los apóstoles, aquellos que también de alguna manera predicamos el evangelio de Cristo. ¿Sí? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea ¿qué? Anatema. O sea, vea hasta dónde llega esto. Sea anatema, sea maldito. Entonces, el apóstol Pablo dice, yo no busco el favor de los hombres, yo no busco que con mi predicación, con mi enseñanza, yo busque el favor de los hombres, la admiración de los hombres, el aplauso de los hombres. Yo no busco las luces sobre mí. No, yo no busco eso. Yo busco ¿qué? El favor de Dios. Por eso dice, o trato de agradar a los hombres. Hay muchos que tratan de agradar a los hombres. Quizá hay pastores que traten de agradar a los hombres. Quizá hay ministros que traten de agradar a los hombres.
Pero el apóstol Pablo dice, pues no. ¿Acaso yo trato de agradar a los hombres? Pues si todavía dice agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. El evangelio que anunciaba es el evangelio de Cristo. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿qué? De Jesucristo. ¿Qué es la revelación? No es el discernimiento espiritual. Cuando yo tengo discernimiento espiritual, tengo revelación de Dios. Tengo revelación de la palabra, tengo revelación, tengo iluminación de la palabra. Somos iluminados con la palabra. ¿Sí? Miren, vamos allá a segunda carta de Corintios 11. Allá atrás. Segunda carta a los Corintios. ¿Ya la tenemos? Del 11 al 15. Déjenme leerlo. Y dice el apóstol Pablo, ojalá me toleraseis un poco de locura. Si toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura. Fíjese cómo habla de la iglesia, como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os los hemos demostrado. ¿Qué habla el apóstol Pablo? ¿Qué nos habla? Si alguno dice, si viene alguno predicando a otro Jesús, el que no hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Sí? ¿Cómo vemos esto? Nos hablan, nos predican el evangelio, y si no tenemos el conocimiento, para nosotros es el evangelio, y como dice, lo vamos a aceptar. Lo vamos a recibir. ¿Sí? Porque dice aquí, los falsos maestros pueden declarar, hablar esto como una revelación bíblica y verdadera. Pueden afirmar todo lo que ellos quieran. ¿Sí? Pero quien lo respalda tiene que ser el evangelio ¿de quién? De Cristo. La misma autoridad de la palabra. ¿Sí? Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos a discernir. Dice la palabra que el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, lo dice el apóstol Pablo. Y no me avergüenzo, dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Amén. Entonces, si el evangelio es poder de Dios, y si el evangelio es filtrado, si el evangelio es adulterado, si el evangelio es desviado, entonces perdería su poder.
Entonces, como cristianos debemos distinguir todo esto entre lo bueno y lo malo, lo justo de lo injusto, lo falso y lo auténtico, la verdad y la mentira. ¿Amén? Entonces, tenemos que poner mucha atención en lo que nos predican, en lo que nos enseñan. Muchas veces, miren, y esto pasa y debemos tener cuidado, porque hay veces traemos invitados a la iglesia. Un invitado porque me lo recomendó el pastor X y es muy bueno y trae muy buen mensaje y todo esto. Bueno, debemos tener cuidado cuando invitamos a alguien, cuando alguien nos visita y cederle el lugar. ¿Sí? Hay veces el pastor tiene que ser cuidadoso para poder ceder el púlpito, porque no sabemos a quién se lo estamos cediendo, y más si es por primera vez que yo lo veo. Aquí nos han visitado pastores, bueno, ya los conocemos, ¿sí? Ya los hemos escuchado, los hemos visto, bueno, hay una confianza de cierta manera. Ajá. Cuando nosotros salimos a predicar, ahora que estamos en proyecto, para poder hacer un equipo de evangelismo y salir a predicar allá afuera, bueno, debemos también tener cuidado de lo que predicamos y cómo lo predicamos. ¿Sí? Predicar el evangelio de Cristo, presentar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Sí? Porque desafortunadamente hay muchas iglesias que defienden su doctrina. Y cada iglesia dice, yo tengo la sana doctrina. ¿Sí? Yo tengo la verdadera palabra de Dios. ¿Sí? Mi iglesia es auténtica. Y defendemos a la iglesia del Señor, o a nuestra iglesia, como muchos dicen. Pero realmente, ¿qué hay de todo eso? Pero cuando nosotros escuchamos eso de una iglesia, lo escuchamos de otra iglesia, lo escuchamos de otra iglesia, vamos a encontrar que incluso aquellos que dicen tener la buena o la sana doctrina, encontramos también contradicciones. Encontramos contradicciones. ¿Por qué? Porque la buena doctrina o la sana doctrina tenemos que nosotros discernirla, entenderla, comprenderla, y eso lo voy a hacer cuando yo escudriño la palabra de Dios. Porque cuando yo escudriño la palabra y tengo el discernimiento, y a la iglesia que yo llegue voy a entender inmediatamente lo que se está predicando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sana doctrina es la enseñanza, debe ser una enseñanza bíblica. Debe ser una enseñanza basada en la Escritura. Debe ser una enseñanza que va a promover mi fe, mi amor, y va a exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. La iglesia que tiene que ser Cristo-céntrica. No se debe predicar a alguien más que no sea a nuestro Señor Jesucristo. Una doctrina que nos lleve a una vida justa, a una vida de paz, de gozo, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. Amén. Sí. Entonces, la importancia de la sana doctrina radica en esto, en preservar el Evangelio de Cristo. El Evangelio que es guiado a través del Espíritu Santo y que nos lleve a un crecimiento, ¿qué? Espiritual. Porque al final eso es lo que busca, o buscamos, o deberíamos buscar para la iglesia. El crecimiento espiritual del hermano, del creyente, del Hijo de Dios, y que ese crecimiento en fe en nuestro Señor Jesucristo
lo esté llevando a salvación. Porque ese es nuestro final, la salvación, la vida eterna. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que eso es una sana doctrina. Todos aquellos simbolismos que hemos visto, hay una iglesia que hace muchas referencias o mucho énfasis en aquellos simbolismos, ¿no? Y vemos como que la rosa de no sé qué, que la madera de la cruz de Cristo, que el arca de la alianza, y wow, hacen muchas cosas, ¿no? Bueno, iglesias que están, y esa corriente de iglesias están con muchísima gente. ¿Pero qué van a escuchar? ¿Por qué regresar a aquello que lo hemos visto en el Antiguo Testamento? Si la palabra me dice que alguien vino a esta tierra y se hizo hombre, y dice la palabra que Él hizo un solo sacrificio. Y no lo hizo nada más por hoy, lo hizo para siempre, para salvación nuestra. Todo aquello que hablaba el Antiguo Testamento dice que era sombra de lo que habría de venir. Y habría de venir y cumplirse ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Y hay iglesias que aún siguen así, y hay gente que aún sigue así. ¿Por qué? Porque no hay ese discernimiento espiritual en la vida del creyente. Porque el creyente sigue asimilando o recibiendo únicamente lo que les dice, pero no escudriñamos la palabra. ¿Por qué? Porque cualquiera puede discernir. Cualquiera puede discernir. Porque hay una diferencia entre la palabra discernir, un concepto definido, y discernir espiritualmente. Hay una diferencia. Cualquiera puede discernir. Todo aquel que tenga un razonamiento va a poder distinguir o va a poder discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. No hay tema en eso. Ajá. Va a discernir perfectamente bien. Pero cuando es necesario o cuando nosotros, hablando como iglesia, como cristianos, tenemos que aprender a discernir las cosas de manera espiritual. Es necesario. ¿Y qué es lo que tengo que aprender para poder discernir espiritualmente? Número 1. ¿Qué debo de hacer yo entonces para poder tener o discernir espiritualmente esto? ¿Qué tendría yo que leer, escudriñar la palabra? Ajá. Orar. ¿Sí? Orar. Primeramente, tengo que ser ¿qué? Tengo que ser espiritual. Y para ser espiritual, ¿qué tengo que hacer? Haber creído, leer la palabra, escudriñar la palabra. Primera de Corintios, ¿qué dice? Primera de Corintios 12. A ver. Ahorita escapa mi memoria y lo hemos estado leyendo, lo vimos donde dice que las cosas se deben discernir, porque para el hombre natural las cosas son locura. 1:16. No, 2:16. ¿12? 2. Ajá, 2, sí, tiene razón. Primera de Corintios, desde el 2:14 empieza.
Perdón, me escapó a mi memoria un momento. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿De quién? De Dios. Entonces, ¿de qué me habla cuando dice que habla del hombre natural? El hombre que no ha creído. El hombre que no ha creído, el hombre que anda sin Cristo, el hombre que camina bajo su razonamiento, eso ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo hemos leído. El hombre natural. ¿Pero qué dice? Porque para él son locura. Y no las puede entender, no las puede ¿qué? Discernir. No puede discernir las cosas de Dios. Y no solamente no las puede discernir, no las puede entender, porque para él, ¿qué dice? Son locura. Amén. Porque se han de ¿qué? ¿Cómo dice? De discernir espiritualmente. Porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Entonces, yo como hijo de Dios, el primer requisito para poder hacer esto, tengo que ser ¿qué? Espiritual. Sí. Tengo que ser espiritual. ¿Sí? Una persona espiritual. Es decir, hablamos del Espíritu Santo hace unos días. Entonces yo debo tener ¿qué? El Espíritu de Dios en mi vida. Amén. ¿Sí? Que es una de las visiones bueno, es lo que el Espíritu Santo hace en mi vida. Eso pasa cuando el Espíritu Santo, ¿qué dijimos? Mora en mí. Tengo que ser espiritual. Y tengo que ser espiritual, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿qué hace? Mora en mí. Mora en mí. Mora en mí el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo ahí lo dice. Pero mire qué dice el versículo 12 y 13 de ahí mismo, del capítulo 2, dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Nosotros, hablándole a la iglesia de Corintios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu ¿de qué? Que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No recibimos el Espíritu del mundo, sino recibimos ¿qué? El Espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí? Eso es tener un discernimiento espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí? Entonces, eso cambia mucho en nosotros. Va a cambiar nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestros deseos. La palabra de Dios nos va a iluminar, o va a iluminar nuestras vidas. ¿Sí? Si andabas en tinieblas, bueno, wow, hoy he entendido esto, hoy lo entiendo. Porque la palabra ha venido a hacer luz en nuestras vidas. Ha quitado la oscuridad de mi vida. Y entonces tenemos que comenzar a mirar como Dios mira las cosas. De esa manera nos vamos a empezar a entender y a discernirlas de manera espiritual. Si antes no me daba el deseo de leer la palabra de Dios, bueno, hoy tengo el deseo. Si no era piadoso, hoy voy a ser piadoso. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo lo que la Escritura me está diciendo. ¿Y saben por qué? Porque una de las grandes cosas, o el gran ministerio
que ha producido el Espíritu Santo en la humanidad, ¿cuál fue? La enseñanza. ¿Cuál fue? Inspirar, ¿qué dice? La palabra de Dios. Ese es el gran ministerio que ha producido en la humanidad el Espíritu Santo. Inspirar la Sagrada Escritura. Eso. Porque dice que los hombres fueron inspirados por Dios. ¿A través de qué? Del Espíritu. Mire que dice la segunda carta del apóstol Pedro 1:21. Fíjese lo que afirma y lo que dice. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los profetas transmitían mensajes de Dios guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Discernían todo eso, lo entendían, lo comprendían y lo transmitían. Lo que quiere decir que ellos eran usados por el Espíritu Santo y les daba esa revelación de la Escritura, que era obviamente inspirada ¿por quién? Por Dios. Y hoy, ¿qué nos dice la palabra? ¿Cuál es ese legado que hemos recibido? Fíjese. ¿Qué dice el apóstol Pablo allí en su segunda carta a Timoteo? Capítulo 3, versículos del 16 y 17. Fíjese qué dice. Toda la Escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Eso es tener ¿qué? Discernimiento espiritual. Porque ahora entendemos que la palabra a mi vida es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y la entiendo porque ahora esa palabra dice, me va a hacer ¿qué? Perfecto. A fin de que el hombre sea perfecto. Cuando yo entiendo la palabra, escudriño y discierno la palabra de manera espiritual, ¿qué me dice? Yo voy en el camino correcto hacia la perfección, como dice la palabra, que tenemos que alcanzar, o es el propósito, alcanzar la altura de ¿quién? Del varón perfecto. Amén. A la altura del varón perfecto. ¿Sí? Porque esto va a hablar de mí, va a hablar de ti, de que ahora somos un hombre, o somos un hermano, una hermana, madura en Cristo Jesús. ¿Preparados para qué? Para toda buena obra. ¿Sí? Para toda buena obra. Así que a través del Espíritu Santo podemos nosotros discernir la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios nosotros medimos todo. Cuando entendemos el discernimiento del Espíritu, lo debemos medir conforme a la palabra de Dios. Es como cuando vamos a cortar algo, ¿qué usamos? Una cinta métrica o usamos un flexómetro y lo medimos. ¿Para qué lo medimos? Para que el corte sea ¿qué? Exacto y no haya errores. Así es la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a hacer el discernimiento espiritual de la palabra, tenemos que consultarlo
Porque la medida espiritual para todas las cosas entonces sería ¿qué? La palabra de Dios. Porque voy a conocer lo bueno y lo malo, lo falso y la verdad. La verdad y la mentira. Porque ahora la palabra de Dios es ¿qué? Mi medida. Amén. Y no cualquier medida. La medida exacta. Amén. Es la enseñanza que tenemos. Dice el escritor de Hebreos, porque la palabra de Dios, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, ¿cómo es? Como una espada de dos filos. Como una espada de dos filos. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es eficaz la palabra de Dios. No hay errores. No hay medidas inexactas. ¿Sí? Y dice que la palabra de Dios no solamente es viva y eficaz, sino dice que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué? Y discierne ¿qué? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la medida exacta, la palabra viva y eficaz. Y voy cerrando porque ya me pasé. Hay mucho, y como dijera el hermano Estanislao, creo que le falta mucha cuerda todavía, dice. Ay, sí, falta mucha, porque podemos hablar mucho de esto. Ajá. Entonces, no vamos a continuar con otro tema. Yo creo que todavía podemos tener otras dos clases, pero bueno, vamos a ir cerrando ya con esto. Entonces vemos que el discernimiento espiritual, ya lo vemos, es separar, es distinguir, porque eso es evaluar de una manera correcta, es juzgar con claridad. Eso es de lo que habla. Separar, distinguir, juzgar correctamente, examinar las cosas con un criterio ¿qué? Espiritual. Cuando hablamos de ese discernimiento espiritual. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender y comprender. Ajá. Y cuando nosotros, fíjese, el discernimiento espiritual lo podemos mostrar. Y lo podemos mostrar porque ahora yo hablo como un cristiano maduro, entiendo las cosas como un cristiano maduro. ¿Por qué? Porque ahora mis sentidos se han ejercitado. Tienen ya ese discernimiento. Tienen esa capacidad ahora para distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. Nos lleva a la madurez. Y no a cualquier madurez, sino a una madurez ¿qué? Espiritual. ¿Sí? Porque ahora a mí me permite identificar si algo viene de Dios o si algo viene del hombre. Ahora eso me permite hacer el discernimiento espiritual. ¿Sí? Ahora puedo reconocer a los falsos maestros y a los maestros verdaderos. Puedo protegerme yo de un engaño espiritual, porque ahora tengo discernimiento. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a dejar esto aquí y vamos a seguir con esta clase. Primero Dios, el próximo domingo, ¿sí? Para poder ir cerrando todo esto. Vamos a dar gracias a Dios. Traiga su cuaderno. Yo le invito, mi amado hermano, que traiga su cuaderno, anote. ¿Sí? Porque más vale la tinta más tenue que la mente más prodigiosa. ¿Sí? Y esto debe quedar anotado ahí para que un día que se acuerden de que por ahí lo anotaron, por ahí lo enseñaron y ya nos lo dijeron, ¿verdad? Ahí lo buscamos. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque yo sé que has hablado, Señor, a nuestras vidas. Yo sé que has traído, Señor,
ese interés, has traído, Señor, ese sentir en nuestro espíritu para poder entender lo que hoy recibimos. Padre, pero no solamente lo que hoy recibimos, sino que lo pongamos también por obra, lo entendamos, lo comprendamos, y que ahora, Señor, podamos discernir espiritualmente cada enseñanza que hoy estaremos recibiendo, y todas aquellas, Señor, que vamos a continuar recibiendo en este caminar, Señor, en ti. Padre, guárdanos, danos esa fe, esa fortaleza, Señor, cada día, para poder, Señor, mantenernos fuertes, mantenernos de pie delante de tu presencia. Señor, no tenemos por qué, Señor, ir hacia atrás, sino ir hacia adelante, Señor, porque tú nos mandas, Señor, a ser fuertes y valientes, porque sabemos quién es nuestro castillo, quién es nuestro libertador, Señor. Padre, y en ti confiamos, y te damos a ti en esta mañana la gloria, la honra y la alabanza, y que esta enseñanza quede guardada en nuestros corazones, Señor, y que se haga un rema, Señor, en cada uno de nosotros. Todo esto se lo pedimos, se lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias.